Buenas tardes. Esta conferencia que vamos a realizar hoy viene como una propuesta de un miembro de la Junta Directiva de Amigos de Pisano, al que yo personalmente le agradezco muchísimo la iniciativa, porque considero que las rotondas lo que adornan las rotondas de Torrelavega son unas obras de arte dignas de toda mención y conocimiento. Es un valor para Torrelavega que me parece importantísimo ponerlas en valor, porque las generaciones, los que sabemos, y yo estaba cuando las empezaron a hacer, a comprar y a decorar, porque no es la palabra, ¿verdad?, lo de decorar, pero así están, y tenía el conocimiento de las mismas. Pero con el tiempo me imagino que las nuevas generaciones ya olviden el valor que tiene Torrelavega y en estas rotondas, y hay que ponérselo, que lo sepan, decírselo, y que lo sepan también ponerlo en valor. Yo lo del valor lo uso mucho porque verdaderamente es lo que se añade, es un añadido que pueda tener la obra de arte, no solamente el valor económico, sino el gran valor artístico que estas esculturas tienen por sí mismas. Entonces, como digo, la Asociación de Amigos de Pisano no solamente se va a dedicar, es el objetivo, uno de los objetivos principales, en poner en valor también otra vez a Pisano, sin no velar por todo lo que sea de Pisano. También, al ser una asociación sociocultural, también tenemos que mirar cosas que verdaderamente importan, y sobre todo si son de Torrelavega, porque al fin y al cabo Torrelavega es la ciudad de Pisano, y si Torrelavega tiene un valor y le damos a conocer por lo que sea en este momento, en este sentido será por sus esculturas, también ponemos en valor en la obra de Pisano que aquí se encuentra en esta casa de cultura. Sin más preámbulos, también disculpar al alcalde, que tenía pensamiento de estar aquí con nosotros, pero pues no está, lo que dice el tiempo, fruto del tiempo, tiene catarro, se ha tenido que ir a casa, pero sí que le hubiera gustado participar en esta charla que vamos a tener con María Eugenia. Así que sin más presento a María Eugenia, y dar las gracias también a Gustavo por haber sido su iniciativa, en la cual estamos hoy aquí, que ha sido muy bien acogida. María Eugenia Escudero, pues profesora de Historia, de Geografía e Historia del Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega, o sea, es vecina también de esta ciudad. Doctora en Historia por la Universidad de Cantabria, hasta el año 2007 formó parte del Grupo de Investigación de Arte y Patrimonio del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria. Su labor de investigación se ha centrado fundamentalmente en la arquitectura y urbanismo de las 4 villas de la costa del mar, especialmente de San Vicente de la Barquera. Ha participado en el Catálogo del Patrimonio Artístico de Cantabria, en la catalogación de la colección Eduardo Sanz y Isabel Villar, lo habrás disfrutado, que Cenas de Mar también tiene, y el naif de construido de Isabel Villar, y en el estudio de la arquitectura del Valle del Nansa y Peñarrubia. Desde hace más de 10 años colabora con el Aula de Patrimonio de la Universidad de Cantabria en la difusión del patrimonio artístico en nuestra región. Por lo tanto, como anillo le viene al dedo esta conferencia y todo esto, de lo cual nos va a hablar ahora mismo. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a la Asociación de Amigos de Pisano y a la Casa de Cultura de Torrelavega por organizar esta charla, y a todos ustedes por venir en esta tarde tan desapacible. Bueno, el objetivo de esta charla es conocer el patrimonio artístico, conocer un poco más el patrimonio artístico de Torrelavega, porque solamente conociendo el patrimonio artístico podremos valorarlo, podremos disfrutarlo y sobre todo podremos conservarlo. Entonces este es el objetivo que propongo con esta charla. Bueno, Torrelavega cuenta desde principios de este siglo con un importante conjunto
de esculturas públicas, esculturas realizadas por artistas de reconocida trayectoria tanto nacional como internacional. Estos artistas que crearon estas esculturas que podemos ver en algunas de las rotondas de Torrelavega, desarrollaron su actividad en la segunda mitad del siglo XX y fundamentalmente desde los años 70 y 80. Las esculturas de las que vamos a ver a continuación están realizadas fundamentalmente entre los años 1999 y el año 2003, coincidiendo con la alcaldía de Javier López Marcano, y está relacionado con un boom que tuvo la escultura pública desde los años 80, donde muchas corporaciones municipales, diputaciones y gobiernos regionales comenzaron a actuar como nuevos mecenas o como nuevos promotores, adquiriendo numerosas esculturas públicas, de tal manera que en las ciudades comenzaron a verse esculturas contemporáneas en las plazas, en los edificios públicos, en las carreteras o en las rotondas, como es en este caso de Torrelavega. Además, muchas de estas esculturas fueron adquiridas para situarlas a lo largo del Boulevard Ronda, esta ronda de circunvalación que rodea la ciudad de Torrelavega y que une o interconecta los diferentes barrios, y que además ha permitido descongestionar la circulación del centro de la ciudad. Bueno, por eso a menudo en las noticias, en la prensa, se refieren a estas esculturas que podemos ver en este Boulevard Ronda como un museo, un pequeño museo de escultura al aire libre. Bueno, pues de estas esculturas que podemos ver en este Boulevard Ronda, pues hemos hecho una selección. Aquí en la imagen pueden ver este pequeño museo al aire libre. Bueno, he comenzado por la calle Antonio Bartolomé Suárez, con esta piedra o esta fuente de granito del escultor Juan Asensio, que está junto al Grupo Álvarez. A continuación, siguiendo por la calle Lucio Marcos y pasando las piscinas municipales, llegamos a estos paneles metálicos de José Pedro Croft, un artista portugués del que posteriormente hablaré. Seguimos nuestra ruta hasta la rotonda que está junto al Instituto de Educación Secundaria Miguel Herrero, donde podemos ver esta obra del artista catalán Jaume Plensa. Continuamos por el Boulevard Ronda, pasamos el campo del Malecón y entre Mies de Vega y el barrio de Covadonga encontramos tres obras del artista local Jesús González de la Vega, una alegoría de la minería, una figura o pareja de campesinos y una alegoría de la inmigración. Continuando hasta la rotonda que va a enlazar el barrio de Covadonga con Campuzano, encontramos unos paneles o una estructura metálica del artista Chema Alvar González. Y ya continuando hacia la nueva ciudad, antes de la Escuela de Minas, podemos ver una obra compuesta por 18 piedras del artista austriaco Adolf Schlosser. Pasando la Escuela de Minas, encontramos Oteando, que es una figura del escultor Miquel Navarro, y ya en la rotonda a la altura de Sierra Pando encontramos el monumento a los valores humanos de la artista cántabra Mercedes Rodríguez Elvira.
Fuera del Boulevard Ronda he elegido también la Puerta Sur, una obra situada en una rotonda en Thanos del artista Luis Marcos Perni. Bueno, esta es la selección que he hecho. Aquí tenemos la primera escultura de la que voy a hablar. Es una obra del artista valenciano Miquel Navarro. Se titula Oteando y Miquel Navarro es un artista que ya en el año 1986 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas y además desde el año 2008 es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Desde los años 70, Miquel Navarro dejó todo su interés por la pintura y se concentró plenamente en sus producciones escultóricas. En el año 2006 ya el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedicó una exposición retrospectiva y sus obras pueden verse en museos de arte contemporáneo de todo el mundo, por ejemplo en México, en Chicago o en el Centro Pompidou de París. Bueno, a diferencia de otros escultores de la segunda mitad del siglo XX, Miquel Navarro siempre va a presentar en sus obras alusiones figurativas, antropomorfas y va a utilizar una escala monumental. Él entiende la escultura como un ente sólido que va más allá de conceptos espaciales o de conceptos paisajísticos. Sus esculturas, como esta que podemos ver, que se titula Oteando y que mide 25 metros y está realizada en acero, es una escultura vertical, es una escultura dinámica y recuerda figuras humanas, con sus dos piernas, con su tronco y con su cabeza, una cabeza formada por un cilindro. Estas esculturas de Miquel Navarro han sido interpretadas como figuras totémicas. A menudo se las ha comparado con vigías, con guerreros, y todas ellas son figuras de un esquemático perfil humano. Bueno, obras similares de este artista las encontramos en Valencia, como este Parotet o Libélula, la cabeza de luna menguante en la ciudad de Mislata, su ciudad natal, la mirada en Vitoria, una escultura de 45 metros realizada en hierro pintado, y en el centro pueden ver también una escultura con esta forma que recuerda la figura humana, en este caso realizada con acero inoxidable y con un tamaño menos colosal. En concreto esta mide 3,5 metros, es bastante más pequeña que todas las que acabamos de ver. Bueno, pues en Torrelavega contamos con una obra de este artista, Premio Nacional de Artes Plásticas y académico de la Real Academia de Artes de San Fernando. Bueno, otra de las obsesiones de este artista a lo largo de su vida ha sido el paisaje urbano, y son muy habituales ver en sus colecciones las ciudades en miniatura. Bueno, he elegido esta ciudad muralla, que fue adquirida en el año 2000 por el Museo Guggenheim y que pertenece a su colección permanente. Bueno, otra obra verdaderamente importante es esta composición de 18 piedras realizado por Adolf Schlosser.
Adolf Lossar es un artista austriaco que se afincó en España a mediados de los años 60 y se instaló en Madrid. Ya en el año 1991 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas. 2 años después de su muerte, en el año 2006, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedicó también una exposición retrospectiva a toda su obra. Sus obras pueden verse en diferentes museos españoles, pero es el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español de la ciudad de Valladolid el que tiene un mayor número de piezas de este escultor. En sus obras siempre va a trasladar la preocupación por conocer qué lugar ocupa el hombre en la naturaleza. Su obra se ha vinculado habitualmente con el land art o con el arte conceptual, pero siempre este artista esquivó las grandes corrientes artísticas y mantuvo su propio instinto creativo. Por eso es difícil incluirlo en un movimiento artístico concreto. Se le ha considerado además pionero del arte ecologista. Sus obras parten de la reflexión sobre la naturaleza y sus esculturas siempre están ligadas con el entorno natural. Además, utiliza materiales como la madera, la paja, el barro o la piedra. Él veía que el auténtico potencial artístico estaba en lo primario de la naturaleza. Era frecuente que en sus paseos por su lugar de residencia habitual, en Bustarviejo, en Madrid, bueno, pues en estos paseos él iba recogiendo materiales que encontraba en la naturaleza con diferentes formas. Estos materiales se los llevaba a su taller y allí extraía aquellas formas que él había visto. Apenas manipulaba estos materiales que había encontrado en la naturaleza porque siempre defendió que las formas ya existían y que solo había que sacarlas a la luz. Bueno, en la obra que realizó para esta rotonda de Torrelavega utiliza 18 piedras de la cantera de Escobedo. Son 18 piedras de diferentes tamaños y que tienen verdaderamente un aire primitivo y que nos pueden llegar a recordar también la propia arquitectura megalítica. Intenta traer la naturaleza al entorno urbano e intenta de este modo unir al hombre con la tierra. Habitualmente, con todos los objetos que realiza sus composiciones, trata de construir formas cuadradas, formas espirales o, como en este caso, formas circulares. Son formas primarias que responden a secuencias con las que hace evidente la armonía y el ritmo que hay en la naturaleza. La matemática y el entorno natural son los pilares sobre los que asienta sus creaciones artísticas. Bueno, aquí podemos ver cómo organiza estas 18 piedras en 3 círculos. Las 3 piedras del interior forman un círculo pequeño, 6 piedras de tamaño mediano van a formar un círculo de mayor tamaño y, por último, las 9 piedras exteriores de menores dimensiones van a formar un tercer círculo. Se establece, por tanto, un juego entre los números y la idea del centro, un centro del que todo parte. Otra obra de este artista la podemos encontrar en Santander, frente a la estación de Renfe, y de nuevo vemos cómo utiliza esas piedras
y cómo en esta ocasión, en vez de utilizar esa composición circular, ha utilizado una composición rectangular. El título es Steinbrück, que significa cantera en alemán. Bueno, podemos ver la similitud entre estas dos obras. Verdaderamente interesante es esta titulada Cuatro cuadros, que pertenece al artista Chema Álvar González. Chema Álvar González fue un artista español que desde finales de los años 80 se asentó en Berlín y desarrolló su trabajo a medio camino entre la ciudad berlinesa y Barcelona. Es un artista multidisciplinar, fue fotógrafo, fue escultor y también realizó numerosas videoinstalaciones. Tuvo además una doble vertiente. Por una parte, se dedicó a sus propias creaciones, pero por otra parte ayudó a colectivos de jóvenes artistas. Así, en un barrio berlinés creó una residencia, taller, para acoger a diferentes artistas, jóvenes artistas internacionales que podían trabajar, podían vivir y podían intercambiar ideas en esta residencia taller. Esta residencia continúa hoy en día en activo y tiene diferentes programas para jóvenes artistas internacionales. Bueno, la obra de Chema Álvar González se caracteriza por las diferentes intervenciones en edificios, por las instalaciones con luces de neón y con cajas de luz. Con todo ello va a componer muchas de sus creaciones más importantes. Vemos en las imágenes algunas de estas instalaciones que realizó para edificios de Berlín. Utilizó luces de neón para proyectar palabras, como la que podemos ver en la instalación en la Embajada de Suiza en Berlín, que está pidiendo más luz. Bueno, entonces, instalaciones famosas son esta de la Embajada de Suiza en Berlín, otra que realizó para la Embajada Española en este mismo lugar y la que podemos ver al lado, que es la instalación en la antigua torre de control del aeropuerto de Múnich del año 2000. También son muy interesantes sus maletas, en las que mediante un dispositivo de luz se proyectan imágenes, imágenes que pueden ser desde paisajes hasta una cama, temas que tienen que ver habitualmente con el tránsito, con el tiempo y con el viaje. El viaje es siempre entendido como una metáfora de algo mucho más profundo. Bueno, volviendo a la escultura que realizó para esta ciudad, bueno, aquí lo que superpone son dos estructuras de acero, las superpone de forma inversa, de manera que se crean cuatro paneles geométricos en los que va a instalar unas luces de neón, y a través de estos paneles podemos observar, podemos mirar el paisaje, el entorno urbano. Por la noche, estas luces de neón iluminarían esta parte de esta estructura, de manera que le daría una doble lectura a la obra, una lectura diurna y una lectura nocturna. Sin embargo, en la actualidad las luces no funcionan y la obra ha perdido, pues de esta forma, parte de su significado. Y esta es otra escultura de Álvar González,
que se encuentra en la ciudad de Málaga, junto a la entrada del Centro de Arte Contemporáneo, y se titula Sombra Azul. De nuevo podemos ver cómo utiliza las luces de neón para jugar con esa dualidad, ¿no?, de lo diurno y de lo nocturno. Para Chema Álvar González la luz era muy importante. Para él la luz era como una intuición que ilumina los caminos que permanecían oscuros, ¿no? Son palabras del artista. Bueno, a continuación vamos a acercarnos a esta obra de Jaume Plensa, Mi casa en Torrelavega. Jaume Plensa es un artista, también Premio Nacional de Artes Plásticas, premio que recibió en el año 2012. Al año siguiente, en el 2013, recibió el Premio Nacional de Arte Gráfico y ese mismo año también recibió el Premio Velázquez a las Artes Plásticas. Bueno, es un artista por todos conocido, ¿no?, sobre todo por estas cabezas femeninas, cabezas de tamaño monumental, que están construidas por piezas, y que en muchas ocasiones superan los 20 metros de altura. Podemos ver una de las más conocidas, la de Julia, que está situada en la Plaza de Colón, en Madrid, y más recientemente ha instalado en Nueva York esta escultura titulada Alma de Agua, donde podemos ver cómo pide silencio, ¿no?, frente a Manhattan. Jaume Plensa es un artista muy poético, el que se obliga a buscar la belleza, que muestra una introspección reflexiva en sus obras y busca siempre transmitir sensibilidad. Otra de sus obras por todos conocidas está Fuente Crown, en Chicago, en el Millennium Park, pero muy lejos, ¿no?, de estas obras tan famosas de este artista se encuentra esta Mi casa en Torrelavega, que está realizada en acero y policarbonato y que contaba con un suave sistema de iluminación en el que la luz iba cambiando de color: magenta, verde, azul, blanco, amarillo y rojo, cada 20 minutos, con un intervalo de 1 minuto entre cada color. Bueno, lo mismo que ocurre con la escultura de Chema Álvar González, pues en esta obra de Jaume Plensa pues tampoco funciona ya este sistema de iluminación, con lo que de nuevo se ha perdido parte de ese sentido poético que el artista había querido darle a esta creación. Bueno, también me gustaría compartir con ustedes un texto que el artista ha colocado en su página web, junto a unas fotografías de esta obra que realizó para Torrelavega. Ha incluido, junto a esas imágenes, un texto de un poeta y de un traductor que dice así: es normal que a los fantasmas les guste tanto la penumbra, tanto la luz tenue, claustral. Allí se mueven entre dos plenitudes, plena luz y plena oscuridad, de las que saben sacar lo mejor, conocimiento y calor, intimidad y emoción. Bueno, pues de nuevo para que vean, ¿no?, ese carácter poético que siempre acompaña a sus creaciones artísticas. Y llegamos a estos paneles metálicos que pertenecen a un artista portugués, José Pedro Croft. José Pedro Croft es uno de los artistas responsables de la reactivación del arte portugués y de la renovación de la escultura de aquel país desde la década de 1980, y es una de las figuras más representativas del arte europeo en la actualidad.
Su obra está presente en las colecciones del Centro Pompidou de París, en el Museo Albertina de Viena o en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Sao Paulo, Tokio y Berlín son algunas de las ciudades que han acogido sus exposiciones. Y además, en el año 2017 representó a Portugal en la Bienal de Venecia. Es, por tanto, un escultor con un gran prestigio a nivel internacional. Su trayectoria como escultor, como dibujante y como pintor siempre se ha caracterizado por una mirada muy personal, manteniéndose siempre al margen de escuelas o de grupos artísticos, aunque habitualmente se le ha relacionado o se ha marcado su influencia por el arte minimalista. En su obra entrelaza dimensiones visuales, dimensiones plásticas y dimensiones poéticas. Sus esculturas producen una sensación siempre de precario equilibrio entre lo estable y lo inestable. De esta manera refleja lo transitorio del universo. Sus piezas son definidas por él mismo como antimonumentos que dan la espalda a las tradiciones escultóricas. Quizás algunas de sus creaciones más características son aquellas en las que emplea cristales y emplea espejos para jugar con los efectos de la luz, con los efectos de la sombra, con el fin de crear nuevos volúmenes y de alterar el espacio situado alrededor de estos objetos. Algo que podemos apreciar en estos paneles metálicos que realizó para la ciudad de Torrelavega. La obra va replanteando diferentes interpretaciones del espacio, tanto del espacio natural como del espacio creado por él mismo, y siempre busca despertar los sentidos del espectador. Bueno, esta es la fuente de granito realizada por el escultor Juan Asensio. Juan Asensio es un escultor autodidacta cuya obra ha tenido una evolución desde el arte abstracto, pasando por lo geométrico hasta llegar a lo orgánico. Se sintió atraído por el arte abstracto, ya que visitaba asiduamente el Museo de Arte Abstracto Español, que está en la ciudad de Cuenca. Es un artista cuyas obras podemos encontrar en numerosas colecciones, tanto públicas como privadas, dentro de España. Aquí tenemos una de sus creaciones para Bilbao, junto con otro artista, esta fuente de niebla del año 2008. Algo que caracteriza a este artista es el respeto que muestra en sus obras por los materiales. Trabaja fundamentalmente con granito, con mármol. En los últimos años trabaja con acero inoxidable, y en su obra hay una vuelta a la belleza y a la emoción, y siempre hay un equilibrio entre lo leve y lo grave. Esto creo que lo podemos ver perfectamente en esta fuente de granito, donde conviven la gravedad del granito y la levedad del agua y de la luz. Utiliza muchas veces en sus obras el granito de Zimbabue, es un granito negro. En esta ocasión también lo hace, y el agua y la luz van a modificar tanto la textura como el color de este material. Bueno, he recogido unas palabras de este artista en las que señala que una obra de arte siempre debe crear inquietud, emocionar o tener cierto misterio. Bueno, he terminado ya con las creaciones artísticas de estos escultores nacionales y el ejemplo de José Pedro Croz.
En primer lugar, vamos a repasar la obra de Jesús González de la Vega en estas tres esculturas que tenemos entre Mies de Vega y el barrio de Covadonga. Se trata de esta alegoría de la minería, de esta pareja de campesinos y de esta alegoría de la emigración. Bueno, son tres grupos sociales que están directamente relacionados con la historia o el desarrollo de la ciudad de Torrelavega en época contemporánea. Todas sus esculturas están realizadas en bronce, un material por el que él siente predilección, y él mismo señala que sus esculturas están influidas por el expresionismo y por el constructivismo. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, el bisonte que realizó para el Parlamento de Cantabria. En una exposición que realizó en una galería de la ciudad de Marbella, creo que se recogía muy bien cuáles son las características de su obra. Decían: en sus esculturas olvida el clásico canon griego de las 7 cabezas y escoge el canon del superhéroe, con lo que sus personajes son como superhombres similares a los de los cómics, fuertes, duros y con interior abierto a la vista. No son las figuras de dimensiones perfectas, sino seres casi humanos de gran fuerza y tamaño. Bueno, otra obra de una artista cántabra es este monumento a los valores humanos. Es un monumento que fue encargado por el Club Rotario de Torrelavega, pero que en el año 2001 fue cedido al ayuntamiento. Mercedes Rodríguez Elvira realiza aquí, en esta obra, pues un monumento que intenta que sea un símbolo de la solidaridad y de la cooperación. Vemos un globo terráqueo sostenido por diferentes manos. Bueno, Mercedes Rodríguez Elvira tiene algunas esculturas públicas que seguro que han podido ver en alguna ocasión, como por ejemplo el monumento al peregrino que se encuentra en Potes, o una escultura de San Francisco de Asís que está en la localidad de Vivera. Y ya para terminar, no sé si he ido rápido o no, pues he incluido esta puerta sur, que estaría fuera de este recorrido por el Boulevard Ronda, pero que es una obra, bueno, verdaderamente interesante, y también se encuentra en una rotonda de Thanos. Lucio Marco Pernía es un artista de Torrelavega, hijo del también escultor Lucio Marcos Esteve. Es fotógrafo, es ilustrador, es pintor, y también ha realizado varias esculturas para Torrelavega y para otras ciudades. En esta puerta sur utiliza el acero cortén, un acero con el que le gusta trabajar porque es un material muy dúctil, ¿no? Con el que puede realizar o trabajar las diferentes piezas con facilidad. Bueno, tiene un blog, ¿no? Y en su blog va colgando sus diferentes obras, exposiciones, y bueno, he tomado estas imágenes del mismo, en el que se ve la complejidad, ¿no? del montaje de esta escultura, que tiene 18 metros de altura.
Aquí tenemos Sabia Nueva, que también es una escultura que se encuentra en Torrelavega, en la plaza de la Llama. Y en el año 2008, la comunidad de regantes de Calahorra le encargó este homenaje a los agricultores en el que vuelve a utilizar este tipo de material. Bueno, y esto me ha resultado curioso porque no lo conocía. Intervino también con estos paneles titulados Velas en el Museo de las Anclas, que se encuentra en la playa de Salinas en Asturias. Y bueno, esta es mi contribución al conocimiento de la escultura contemporánea que tienen en la ciudad de Torrelavega, y que, como he dicho al principio, creo que constituye un importante patrimonio artístico, pues, de gran valor, y que se debe conocer, se debe difundir y sobre todo pues se debe conservar. Muy bien.